Antes de comenzar este video, quiero recordarles que en Spotify y en demás plataformas de podcast está disponible la segunda parte de la historia de una secta. No se lo pierdan. Puede que muchos de los que lean esto sean demasiado jóvenes para recordar el incidente de la ballena que explotó en Oregon a finales del otoño de 1970. Estoy seguro de que muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, así que les daré un resumen básico. El 9 de noviembre de 1970, un cachalote de 12 metros de largo llegó a la playa cerca de Florence. Durante 3 días estuvo allí, atrayendo tanto a espectadores como a funcionarios del gobierno local. El primer día se le advirtió a la gente que se mantuviera alejada del cachalote. El razonamiento era que los curiosos podían subirse al cadáver y caerse dentro, además del hedor pútrido que invadía toda la playa y la amenaza de que el cuerpo reventara. En menos de 2 días, se llamó a la División de Carreteras del Estado de Oregón para que se deshiciera de él. Consultaron con la Marina y muchos expertos en municiones, y llegaron a la conclusión de que la mejor manera de tratarlo sería como una roca, y usar dinamita para hacerla estallar. Y el 12 de noviembre, ante la atenta mirada de los informativos locales y estatales, lo hicieron. Utilizaron media tonelada de TNT y provocaron una explosión infernal que lanzó trozos de ballena y arena a más de 30 metros de altura. Esa es la historia oficial. Sin embargo, es todo un montón de basofia. Lo sé porque cometí el error de acercarme demasiado una noche. Yo mismo y Harvey. Pero bueno, me estoy adelantando a los acontecimientos. Déjenme que les explique qué pasó realmente. Yo era solo un niño en ese entonces, no más de 12 años de edad. Vivía con mis padres en Florence, que en ese momento era mucho más pequeño y, en mi opinión, un lugar mucho más agradable para vivir de lo que es hoy. Estaba sentado en la cocina esperando a que mi madre terminara de prepararme gofres y huevos antes de llevarme al colegio. En ese momento entró mi padre, que había acabado de alejarse para recibir una llamada telefónica. ¿Qué querían, Gordon?, preguntó mi madre. Mi padre gruñó al sentarse de nuevo en la mesa. Una cosa muy rara, la verdad. Por lo visto, un cachalote ha conseguido vararse en la arena. Quieren que yo y unos cuantos más vayamos a echarle un vistazo antes de que empiece a causar molestias. Papá trabajaba para el gobierno local, concretamente en el área de mantenimiento de playas y parques, tanto para los lugareños como para los turistas. ¿Puedes llevarme a verlo?, pregunté. Hacía años que una ballena no aparecía por aquí, y yo quería ver por fin lo que mi padre me había contado 1 o 2 veces, pero se limitó a negar con la cabeza. Me temo que no, chiquillo, dijo, alborotándome el pelo con la mano. Esto es cosa de mayores y demasiado peligroso para tenerte cerca. Y empezó a zamparse los huevos con bacon que le había traído mi madre. Tal vez la próxima vez, terminó diciendo. Agaché la cabeza sintiéndome un poco mal, mientras empezaba a comerme los gofres y los huevos. Cuando llegué al colegio, muchos de los niños hablaban entusiasmados de la ballena. He oído que es enorme y apesta, le dijo Kirsty a la amiga que tenía enfrente. Más tarde, mientras estaba sentado en el comedor de la escuela, comiendo pizza y palitos de zanahoria, mi mejor amigo Harvey se acercó y se sentó, junto con los otros 2 de nuestro grupo de amigos. Entonces, ¿ha dicho algo tu padre sobre la ballena?, preguntó Michael, usando la manga de su camisa para limpiarse la salsa de la pizza de la cara. Me encogí de hombros. Lo único que dijo fue que había llegado a la costa y que era demasiado peligroso para mí, admití. Harvey soltó un sonoro eructo después de tomarse la leche con chocolate, lo que provocó una gran carcajada en nuestro grupo y una severa mirada de desaprobación por parte del monitor del comedor. He oído que ya ha traído una enorme bandada de gaviotas y cuervos a su alrededor, dijo tras acomodarse.
Gregory intervino. Sí, y que está cubierto de baba. Todos nos miramos y nos reímos. Tienes que dejar de leer esas novelas de la estantería de tus padres, amigo, dijo Harvey. Y luego se inclinó hacia él y todos hicimos lo mismo. He oído que tiene unos dientes superafilados, blancos y brillantes. Eso es lo que dijo mi prima mayor, Janice, cuando pasó por ahí esta mañana. Ella y su novio habían ido a dar un paseo por la playa cuando lo vieron. Pero esa no es la cuestión, continuó. La cuestión es que ninguno de nosotros ha visto antes una ballena. Miró a cada uno de nosotros y una pequeña sonrisa socarrona empezó a dibujarse en su rostro. Así que, lo que estoy pensando es, ¿por qué no vamos allí después de que nuestros padres se vayan a la cama y la vemos? A lo mejor hasta nos podemos hacer fotos con ella, nos dijo. Alan, ¿tu padre no te compró una cámara hace unas semanas? Asentí con la cabeza. No, bueno, quiero decir sí, pero... Empecé, pero me cortó. Entonces, ¿por qué no hacemos de esto una aventura y vamos a verla? Insistió, mirando alrededor con esperanza a todos nosotros. Michael tomó la palabra. Esta noche no puedo, Harv. Mis padres salen a cenar y me dejan con una niñera. Sabes que no podría escapar de Michelle ni aunque mi vida dependiera de ello. Harvey soltó un bufido molesto. Ok, quizá esta noche no, pero ¿y mañana?, preguntó. Miró a Gregory. ¿Qué dices?, le preguntó. Gregory se sentó un poco más bajo en su asiento, tratando de hacerse más pequeño. No lo sé, dijo en voz baja. Si mamá o papá me descubren saliendo a escondidas, me castigarán de por vida. Esta vez Harvey dejó escapar un sonido de disgusto. Eres un gallina de mierda. Todos jadeamos al oír la palabrota. Luego dirigió la mirada hacia mí. ¿Y tú, Alan? ¿Vendrás conmigo mañana por la noche? Se inclinó hacia mí y sonrió. ¿O eres demasiado miedoso para venir conmigo? Sentí que se me encendían las mejillas y miré a mi amigo. No soy un gato asustadizo y lo sabes, le gruñí a la defensiva. ¿Quién fue el que entró en esa casa abandonada el año pasado? ¿Quién fue el que se metió en esa alcantarilla después de que todos los demás se acobardaran? Fui yo. Me senté erguido, intentando sonar lo menos afectado y duro posible. Entonces ven conmigo, dijo Harvey mirando a nuestros otros dos amigos, y enséñale a estos dos pollos a convertirse en hombres, en lugar de seguir siendo niños. Su comentario se ganó murmullos y miradas de fastidio hacia él, pero estaba concentrado en mí. Sabía que me tenía, y yo también. Sabía que odiaba que me llamaran miedoso o mocoso, y siempre mordía el anzuelo cuando usaba esa frase. Finalmente lo miré fijamente a los ojos. Bien, iré contigo, le dije. ¡Eso!, dijo sonriendo. Esto es lo que haremos. Nos veremos detrás de tu casa, en el callejón, mañana por la noche a las 11. Cruzaremos el puente en bicicleta hasta las dunas donde está la ballena. Trae tu cámara y tendremos pruebas de que estuvimos allí. Estaba a punto de contestarle cuando sonó el timbre, señal de que el almuerzo había terminado. Me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba mientras se levantaba. Tiraba las sobras a la basura y devolvía su bandeja. Michael y Gregory me dieron una palmada en los hombros al pasar junto a mí. Buena suerte, me dijeron, y me quedé mirándolos y preguntándome a qué demonios había accedido. Pasé el resto de la tarde hasta el final de las clases, mirando por la ventana, incapaz de concentrarme en las tareas escolares. Solo pensaba en lo que iba a hacer con Harvey. Cuando mamá me recogió a las 3, apenas le conté cómo me había ido el día, y en lugar de eso me limité a mirar por la ventanilla de su furgoneta. Cuando mi padre llegó a casa esa noche para cenar, corrí hacia él mientras estaba sentado en su sillón viendo la televisión. ¿Y qué ha pasado?, le pregunté mientras intentaba ver las noticias. Me miró y esbozó una sonrisa cansada. Es grande, dijo, bostezando un poco.
Igual la basura de 4 semanas en el vertedero. No saben muy bien cómo deshacerse de ella. Me dio una palmada en la cabeza y volvió a mirar la pantalla. Esa noche durante la cena, habló un poco más del tema con mi madre cuando ella le preguntó. ¿Sabes? Es extraño, cariño, dijo mientras devoraba la cazuela que ella había preparado. Normalmente esto sería un asunto local, pero por alguna razón llamaron a la división de carreteras, junto con algunos peces gordos de la Guardia Costera del Estado y de las bases navales. Es más extraño porque juraría que vio unos 2 hombres estudiándola, como si fuera una especie de espécimen. Añadió antes de que mi madre le hiciera callar y le dijera que terminara de contárselo cuando Orejitas, palabra clave para dirigirse a mí, se hubiera ido a la cama. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño y miraba los pósters de Clint Eastwood y Steve McQueen en la pared de mi habitación, pensé en lo que me había contado. ¿Por qué iba a querer ver una ballena muerta a gente tan importante? ¿Qué podía tener de especial? Me encogí de hombros y me giré hacia la pared mientras sentía que los primeros hilos del sueño empezaban a filtrarse en mí. El día siguiente pasó rápido. Las palabras de mis profesores y amigos resonaban en mi cabeza, y me entraban por un oído y me salían por el otro, rebotando en mi cerebro como una pelota de playa, pero sin detenerse nunca. Cuando mamá me trajo a casa, le dije que iba a jugar un rato en el patio. «Sube y cámbiate de ropa», me dijo mientras subía mis libros. «Te voy a dar unos azotes si te manchas la ropa nueva del colegio». Hice lo que me dijo. Me puse unos jeans y una camiseta, antes de tomar discretamente el último regalo que me había hecho mi padre, una flamante cámara Kodak Instamatic. En el patio trasero había un viejo Ford Modelo T, que había pertenecido a mi abuelo. Mi padre siempre hablaba de restaurarlo en su memoria, pero nunca parecía encontrar tiempo para hacerlo. Asegurándome de que mi bicicleta estuviera apoyada a un lado donde no pudiera ser vista por mis padres, subí a la cabina y escondí la cámara debajo del asiento antes de volver a salir y lanzar una pelota de béisbol a nuestra valla durante horas. Después de cenar, vi una película en la tele con mi padre en el salón. Creo que era 20.000 leguas de viaje submarino. Y luego les di a los dos el beso de buenas noches y me fui a la cama, fingiendo que me dormía. Escuché y a eso de las 10 les oí subir y cerrar la puerta de su habitación. Esperé otros 20 minutos para asegurarme de que estaban dormidos y luego aparté las sábanas. Tomé mi abrigo del gancho que había detrás de la puerta y bajé las escaleras con cuidado de no hacer crujir accidentalmente las tablas del suelo. Salí por la puerta trasera, me subí el cuello de la camisa por el aire fresco de la noche de otoño y respiré hondo. Aspiré el olor del océano que flotaba sobre las dunas y llegaba hasta la ciudad. Y luego me arrastré por el patio trasero hasta la silueta oscurecida. Metí la mano por la ventana abierta, tomé la cámara, junto con una linterna que había llevado. Me monté en la bicicleta y me dirigí al callejón donde me esperaba Harvey. «Bueno, ¿has traído la cámara?», susurró y la levanté para que fuera visible en la farola amarilla que había sobre nuestras cabezas. Asintió, se llevó un dedo a los labios y me indicó que lo siguiera. Me subí a mi bici, y tras encender la luz del manillar para guiarme, pedaleé tras él. La ciudad tenía un aspecto inquietante por la noche, con todas las tiendas cerradas y las casas a oscuras. Era como pedalear por una ciudad fantasma, o una pesadilla. Lo último que quería era asustarme y darme la vuelta. Harvey nunca me dejaría en paz por eso. Un cruce tras otro, siempre atentos por si había más gente. En un momento dado, nos agachamos detrás de una valla mientras un vehículo de policía circulaba lentamente por la carretera. Pronto pasamos por el puente que salía de la ciudad en dirección a las dunas. El aire estaba cada vez más frío y el olor a agua salada cada vez más fuerte a medida que nos acercábamos a nuestro destino. Finalmente, llegamos a un punto en el que no podíamos seguir pedaleando porque la arena se enganchaba en los neumáticos. Así que optamos por esconder las bicis en la parte más alejada de las primeras dunas. Encendimos las linternas y dejamos que los haces amarillos nos guiaran hasta la playa. «¿Cómo crees que será?»,
me preguntó, con una voz llena de evidente emoción y alegría. Me encogí de hombros antes de darme cuenta de que no podía verlo en la oscuridad. No lo sé, han pasado 1 o 2 días. Papá siempre me decía que los pájaros ya empezaban a comérselo, así que creo que tendrá muchos agujeros. Soltó un silbido bajo. Genial, dijo. Me pregunto si podría meter la mano dentro. ¡Ey, no hagas eso! Nunca te quitarás el olor de encima y entonces tus padres sabrán que hemos estado aquí fuera. Se burló. ¡Ja! Como si me importara. Murmuró y yo negué con la cabeza. Después de otros 5 minutos, ambos nos detuvimos. ¿Qué es ese olor?, exclamó Harvey, tapándose la nariz y la boca con la mano. Mi suposición. Estamos cerca, dije a través de mi propia mano. ¡Oh, pero apesta!, dijo y luego continuó liderando el camino. Empecé a seguirlo, cuando accidentalmente me topé con su espalda. Levanté mi linterna para iluminar su nuca. ¿Qué pasa?, siseé mientras la cara me palpitaba de dolor. Pero él me hizo callar. Se dio la vuelta y me bajó la linterna. «Hay alguien ahí. Apágala». Tenía razón. Podía oír voces bajas que venían de la playa en dirección en la que nos dirigíamos. «Shh», oí susurrar a Harvey, y luego lo vi agacharse. Por un momento pensé en dar media vuelta y marcharme. No quería meterme en problemas. No cuando mamá y papá me iban a llevar a Disneylandia de vacaciones de Navidad dentro de unas semanas. Pero no podía dejar a Harvey allí solo, así que lo seguí de mala gana. Cuando llegué hasta él, me quedé mirando lo que observaba por encima de la duna. Desde allí podía ver la forma oscura del océano. Estaba a menos de unos cientos de metros de donde estábamos tumbados. También vimos, por fin, a la ballena. Estaba tumbada de lado, a unos 3 metros de la orilla. Unas crestas blancas se extendían por la parte superior de su lomo, mientras que el resto de su figura no era más que una suave negrura. Era fácil distinguir estos rasgos, porque en ese momento había una luz brillante sobre ella. Detrás de ella pude ver 2 o 3 personas de pie que hablaban entre ellas, y de repente empezaron a caminar hacia nosotros. ¡Abajo!, susurré, y Harvey y yo nos pegamos lo que más pudimos al suelo detrás de la duna. El sonido de los pasos excavando y levantando la arena se acercaba, y oí un fragmento de su conversación mientras pasaban a mi lado. «Es increíble», oí decir a un hombre. 2 días fuera del agua y aún mantiene las constantes vitales. Si combinamos esto con las alteraciones, creo que hemos descubierto una especie completamente nueva, una mucho más depredadora y peligrosa de lo que habíamos visto antes. Tenemos que llamar a nuestros supervisores y ponerlos al tanto». Se alejaron más y sus conversaciones se atenuaron. Los dos nos levantamos. ¿De qué hablaban?, pregunté, mirando hacia la oscuridad por donde se habían ido. «¿A quién le importa?», dijo Harvey, sacudiéndose la arena del abrigo y los pantalones. «Significa que tenemos la oportunidad de conseguir las fotos. ¡Vamos!». Y con eso comenzó a correr por la última duna hacia la forma gigante y oscura en la arena. Lo seguí, aunque más despacio. Algo en la forma en que habían hablado los hombres me había hecho sentir una punzada de inquietud. A medida que me acercaba, se elevaba más y más por encima de mi cabeza, hasta que pareció elevarse sobre mí como uno de los edificios que vi cuando mis padres me llevaron a Portland. Harvey se acercó al lado de la criatura. El olor era insoportable y me obligué a respirar por la boca para evitar las arcadas. Extendió la mano hacia ella. «¡Harvey, no!», susurré con urgencia. «No va a pasar nada, Alan», dijo, poniendo un tono burlón al pronunciar mi nombre. «Está muerta, ¿recuerdas?». Y antes de que pudiera hablar, puso la mano sobre ella. Inmediatamente la retiró, con cara de asco. «¡Oh, qué asco!», exclamó. «¿Qué?», pregunté, temiendo lo que pudiera decir. Está viscosa y fría», dijo y luego se rió entre dientes. «No me lo puedo creer.
Gregory tenía razón. Volvió a reírse y me hizo un gesto para que lo siguiera por el otro lado. Antes de dar un paso tras él, noté algo extraño. Los pájaros apenas lo habían tocado. Lo seguí despacio y al acercarme, le oí jadear. ¡Santo cielo, Alan! ¡Ven a ver esto! Caminando deprisa, rodé el borde y vi lo que él había visto. La boca de la ballena era enorme. Bostezaba ante nosotros como la abertura de una cueva. Sus dientes parecían las estalactitas y estalagmitas de la entrada. Era lo bastante ancha como para que pudiéramos entrar caminando. «Vaya», suspiré, mirando fijamente la negrura que había más allá. «No es broma», dijo Harvey emocionado. «Es exactamente igual que la ballena de Moby Dick». Corrió lejos de mí, hasta el otro extremo. «Y la cola es enorme, es tan ancha como un auto o más», dijo. Le oí correr de nuevo hacia mí. «Tienes que hacerme una foto delante de la boca. Sería la foto definitiva. Todos los chicos del colegio pensarían que soy el más genial». Miré a mi alrededor para asegurarme de que los hombres no volvieran y saqué la cámara. «De acuerdo, pero solo unas cuantas fotos. Y luego nos vamos de aquí, antes de que vuelvan». Señalé con el pulgar hacia donde se habían ido. Sí, da igual. Está bien, haz la foto», insistió, acercándose al borde de la boca. Miré hacia abajo e introduje la cinta en la ranura de la parte superior de la cámara. Luego me alejé unos 3 metros para asegurarme de que salía en la foto tanto la ballena como él. Cuando me acerqué el visor al ojo, me invadió una extraña sensación. Era casi la misma sensación que tenía cuando me daba la vuelta y me encontraba a mis padres mirándome por la ventana de la casa. Me sentía observado, pero cuando aparté la vista de la cámara, no vi nada, a nadie. «¿Qué estás esperando?», Harvey siseó. «Haz la maldita foto». Sacudiendo la cabeza, volví a levantar la cámara. Centré el visor en él y pulsé el botón. La zona se iluminó durante una fracción de segundo, y el olor a quemado que le acompañaría le siguió un segundo después. «Toma otra», insistió, doblando los brazos hacia arriba como hacían los deportistas y haciendo una pose. Hice lo que me pedía, pero al pulsar el disparador, algo por encima de él me llamó la atención. Por encima de nuestras cabezas, apenas pude ver el borde de uno de los ojos de la ballena. Era solo un pequeño destello, pero algo en él parecía cambiar. Cuando mis ojos volvieron a adaptarse a la oscuridad, Harvey recogió un trozo de madera de la arena y lo extendió como si fuera un arpón que iba a lanzar. «Una más», dijo, riéndose entre dientes mientras intentaba parecerse al capitán Ahab. Suspiré, aún sintiéndome observado, pero obedientemente levanté la cámara hasta el ojo y la centré en mi amigo. Fue entonces cuando lo noté, un parpadeo de movimiento desde donde había visto el borde del ojo. Dudé, mirando la escena a través del visor, observando que allí había más blanco que antes. ¿Se había movido el ojo? Bajé la cámara. «Harvey», dije tímidamente, «quizá quieras venir a ver esto». Me miró molesto. «Lo haré», dijo, levantando de nuevo la madera flotante. «Después de que hagas la maldita foto». Estaba a punto de volver a hablar cuando oí gritos procedentes de un lado, frenéticos y sin aliento. Me giré y vi a los 3 hombres que habían pasado a nuestro lado, corriendo hacia nosotros, agitando los brazos por encima de la cabeza como si trataran de hacer señas a un avión. «¡Aléjense de él, por el amor de Dios! ¡Corran!», gritó un hombre. «Harvey, tenemos que irnos», grité, ya sin tratar de ser discreto. Me giré y le vi soltar el trozo de madera con cara de pánico. Lo que ocurrió a continuación sucedió en una fracción de segundo. En un momento estaba allí, empezando a correr hacia mí. Y al siguiente, algo salió de la boca de la ballena tan rápido como un rayo. No pude verlo bien, pero por lo poco que vi, parecía una lengua, pero no una que hubiera visto antes. Parecía dividida en 3 partes,
y parecía como si su superficie estuviera cubierta de pequeños ganchos afilados. En ese mismo instante, envolvieron a Harvey con la fluidez de una boa constrictora y luego desapareció, arrastrándolo de nuevo hacia la boca y la garganta. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Fue en ese momento cuando los hombres me alcanzaron. Uno me agarró por la cintura y me lanzó tan lejos como pudo, hacia las luces que habían colocado. Caí de costado, sin aire en los pulmones. Cuando levanté la vista, sentí que se me iba el color de la cara. La ballena se movía, se agitaba en la arena en un frenético intento de alcanzar su próxima comida. Y la había encontrado. El hombre que me había arrojado había quedado atrapado en las garras de su lengua y con la misma velocidad en que se había llevado a mi amigo, lo arrastró hasta su gaznate. Él, sin embargo, había conseguido soltar al principio un grito, que luego se ahogó al desaparecer en su interior. Me puse de pie, incapaz de contener el llanto con los mocos cayéndome por la nariz. ¡Corre, niño!, me gritó uno de los hombres restantes, haciéndome señas con los brazos. Eché un último vistazo a la criatura que se agitaba en la arena y vi su ojo con forma de diamante, lleno de una mezcla de colores que iban del negro al rojo. El ojo se enfocó y se clavó en mí, y sentí que mis pantalones se humedecían mientras me orinaba de miedo. Gritando me di la vuelta y seguí el consejo del hombre, corriendo por mi vida hacia donde estaba escondida mi bicicleta. Apenas recuerdo cómo llegué a casa aquella noche. El frenético pedaleo de vuelta a la ciudad y a casa, junto con dejar la bici en el patio trasero y volver a entrar, era borroso para mí. Lo único que recuerdo es a mi madre sacudiéndome para despertarme. «Alan, cariño, necesito que te concentres y me digas algo», me dijo muy seria. «¿Has visto a Harvey?» No sabía qué decirle. No me atrevía a decirle nada, así que simplemente negué con la cabeza. Me miró durante un segundo, luego asintió y volvió a bajar las escaleras, diciéndome que era hora de prepararme para ir al colegio. Cuando salí de la cama me di cuenta de que se me había caído la cámara al correr. Durante todo el resto del día, mi mente no pudo concentrarse en otra cosa que no fueran los recuerdos de la noche anterior. Mis padres y mis profesores se dieron cuenta, pero lo achacaron a la preocupación por mi amigo desaparecido. Cuando Michael y Gregory se acercaron a mí en la cafetería, no dije nada cuando me preguntaron qué había pasado. Me sentía aturdido. Repetía una y otra vez en mi cabeza aquella imagen. Esa imagen de mi amigo siendo arrebatado y tragado entero. Fue una imagen que vería durante años en mis sueños, despertándome con una capa de sudor frío en la piel. Cuando llegué a casa aquel día, mi padre me miraba con extrañeza y también con desaprobación. «Alan, cuando he salido hoy a trabajar, se me ha acercado uno de los hombres que trabajan con la división de carreteras», me dijo con severidad. «Me dijo que había encontrado esto tirado en la arena». Sentí que el corazón se me aceleraba cuando me tendió la cámara. Mi cámara, la cual tenía mi nombre escrito en el reverso. «¿Qué te he dicho sobre cuidar tus objetos de valor, jovencito? Esta cámara no es barata y no puedes dejarla en cualquier sitio». Lo miré sorprendido. Luego me la entregó. «Tuviste suerte de que te la hayan devuelto y no vuelvas a olvidarla, ¿me entiendes?». No pude hacer otra cosa que asentir, bajando la cabeza para que no pudiera ver mi rostro pálido. Se dio la vuelta y se alejó de mí, y esperé hasta que estuvo en la cocina antes de alcanzar y abrir la parte trasera de la cámara. Estaba vacía. Le habían quitado el cartucho de película. No volví a saber nada de aquellos hombres. No me consideraron una amenaza, alguien que no hablaría de lo que vi aquella noche. Así que me dejaron solo, con mi cámara de vuelta y vacía como mensaje suficiente. Más o menos un día después, me senté en la alfombra del salón con mi padre detrás. Ambos veíamos al reportero de las noticias, entrevistando a integrantes de la división de carreteras, así como al público. Personas que se mantuvieron a un cuarto de milla de distancia de la ballena, que surgió de la arena y las olas.
No pude evitar estremecerme al verlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas por mi amigo perdido. Unos instantes después todo el mundo se retiró y los explosivos detonaron, lanzando enormes trozos al aire. El reportero terminó el segmento, entrevistando de nuevo a los espectadores y diciéndoles que los trozos restantes se enterrarían en la arena. Me levanté y salí de la sala. No la habían volado por las razones que habían dicho. Nunca volaron ninguna ballena antes, ni siquiera cuando más de 40 se vararon a la vez 9 años después. La volaron porque era la única forma de destruir a aquel monstruo. Nunca encontraron ningún rastro de Harvey. Sus padres pasaron más de un año intentando localizarlo. Su cara acabó en los carteles e incluso en la parte de atrás de los cartones de leche. Sabía que nunca lo encontrarían. Cualquier rastro de él fue borrado cuando estalló la explosión. Ahora tengo 64 años y se me vinieron a la mente todos los recuerdos reprimidos que he intentado encerrar en lo más profundo de mi mente. Intenté olvidar de nuevo, pero no puedo. Así que para mejorar mi salud mental y posiblemente para aliviar las cicatrices de mi alma, he decidido publicar esto aquí. Sé que nadie lo creerá, pero no importa. La verdad está ahí fuera ahora. El verdadero destino de Harvey está ahí, aunque sus padres hace tiempo que murieron. Sin embargo, hay dos cosas que me dan vuelta en la cabeza. Incluso en mi avanzada edad, me estremezco al imaginar. Si era tan peligroso varado en la tierra, ¿cómo sería encontrarse bajo las olas? Y dos, y esto es quizá lo que más me ha mantenido alejado del océano durante tanto tiempo, ¿cuántas más de esas cosas hay? Y recuerden que